Hola, bienvenidos a Los Resilientes. Esta es la parte 2 del programa con Arnold, donde estamos conversando acerca de la curaduría en el primer programa. Y Arnold nos habló un poco acerca del origen de este oficio, quiénes lo crearon, en dónde se fue como desarrollando este oficio y de qué manera. Y también entramos un poco en de este oficio con respecto a la ciencia o desde la ciencia, desde este oficio, una cosa así, porque así comenzó como algo que se había desarrollado por una metodología que ya la ciencia había creado. Pero Ujú. Arnold, en este programa, el 2 nos va a hablar un poco más acerca de esto. Y bueno, Arnold, una vez más, gracias por compartir toda esta información con nosotros. Bueno, gracias a ti por invitarme y bueno, empezaría por mencionar o retomar, porque la vez pasada estábamos conversando entre, bueno, tantas cosas que se hablaron. Eh, Me parece interesante retomar con el tema de eh, algunos conceptos que tienen que ver con la noción de arte que existía pues antes de la modernidad. Y es importante saber esto para luego, digamos que entrompar con lo que ya más o menos toqué con relación a la ciencia o lo que nosotros entendemos en la modernidad como ciencia, ¿no? Y relacionado con ya el concepto arte que se vino a manejar en la época de esta apertura o democratización de los acervos culturales, vamos a llamarlo así, ¿no? Posterior a la Revolución Francesa. Ujú. Entonces, quisiera resaltar un- unos conceptos que ya muchos deben conocer con relación a la idea de arte y que a mí me parecen interesantes colocarlos aquí porque estamos hablando de la curaduría y la curaduría como oficio bebió mucho de la metodología científica, ya científica moderna, que se estaba dando en la disciplina botánica. Ujú. En la botánica ya se daba el método científico, digamos, que conocemos hoy, que es que es aquel que pasa por una serie de estadios para llegar a una especie de diagnóstico. Entonces, tú primero lo que se hace o lo que se hacía en el caso de la botánica para el análisis o el estudio de ciertos, digamos, minerales, plantas, etcétera, era la observación. Con la observación se llegaba a una especie de, de diagnóstico. Y con ese diagnóstico, bueno, tú ya podías, en el caso de la botánica, los que se dedican a la botánica medicinal podían recetar, más básicamente eso. La botánica tiene una serie digamos, como de, de áreas, ¿no? Y entre esas está la medicinal. ¿Qué pasa? Que en el siglo, digamos que
vamos a recordar que lo que se conocía como, en el caso del arte, ¿no? Como arte, hace más de 20 siglos atrás, pasó por un proceso que culminaría en una concepción reductiva, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Una concepción reductiva que recién en la ilustración eh, pasaría como a un paradigma diferente, ¿no? Si es de tratar de acercar como a una idea lo más fiel posible a este concepto separado de su origen, en la modernidad deberíamos acercarnos también a los demás conceptos que gravitan y sus principales distinciones. Uno de estos conceptos es el de tecné o arte o técnica, en oposición al atiché, que es el azar. Esto es como parte de un debate científico que se viene dando desde el siglo IV y el siglo V, donde el papel del azar, fíjate que esto es muy importante, el papel del azar, que uno dice, bueno, en la ciencia no hay azar, ¿no? En la concepción científica que se tiene ahora. Y el azar era, te estoy hablando del siglo IV, siglo V, el papel del azar era muy importante. Estaba contemplado dentro del proceso técnico práctico a nivel cognitivo. Este comienza a ser como desplazado para dar relevancia a un sistema más estructurado, como de talante normativo, al interior desde esta concepción técnica que en comunión con la experiencia hacían lo que antes se concebía como la ciencia, ¿no? Entonces tenemos que tener presente que el azar y la tecné son unos conceptos importantes a tener en cuenta y que están relacionados precisamente con la concepción o dentro de los parámetros, entre comillas, científicos en la ciencia médica, Vale, ok. con el Tratado Hipocrático que yo nombré esa semana que nosotros conversamos. Sí, Eh, en el primer programa. exactamente. Y la técnica, definida así como tecné, eh, es una ciencia inductiva. Eso hay que tener presente, una ciencia inductiva y práctica, en la cual la experiencia o empiria, que es otro concepto importante, eh, es su fundamento, ¿no? La empiria, a su vez, puede ser clasificada en dos tipos. Privé, ¿Y qué? se escribe así, privé, Prive, Vale. privé o práctica rutinaria, como el arte culinario. O sea, antes lo que nosotros llamamos arte pasó por un proceso de como de descafeinización, vamos a decirlo así, ¿entiendes? Y lo que antes era arte, por ejemplo, cocinar era un arte en la Edad Media, vamos a hablar desde el siglo, te estoy hablando del siglo IV al V, hasta la modernidad. La modernidad empieza, como todos sabemos, a partir final del siglo XV, principio del XVI. Mi época favorita. Sí. Entonces, de ahí para abajo, de allá para atrás, un zapatero, lo que hace el zapatero era arte. ¿Por qué? Porque está relacionado con lo técnico. Es decir, como dice Boris Groys, que él tiene cosas en las cuales estoy de acuerdo y otras no, pero él dice que el arte antes era diseño y que a partir de un cambio de paradigma hubo un colapso y ese colapso vino después de la modernidad, o mejor dicho, en la modernidad, porque anteriormente lo que nosotros llamamos arte eran oficios técnicos. Un zapatero hacía arte, el arte del zapatero, el arte de la cocina, o el arte de escribir, o el arte de la declamación, es decir, y estas artes se diferenciaban de las llamadas artes liberales.
que eran artes como más elevadas, ¿no? Que eran practicadas por una élite burócrata, cortesana y burgueses, ¿no? Eh, y, y básicamente lo que nosotros hoy llamamos arte no tiene nada que ver con lo que era arte antes. Sí, Después de la modernidad, eso, bueno, eso cambió. vale. ¿Qué tiene que ver la ciencia aquí? Eh, Porque el paradigma, como estaba diciendo, o la episteme es ciencia, así llamaban Ok, los griegos a la ciencia, vale, se llama episteme. Hay una vale. palabra que se usa mucho ahorita que ya es como un campo, ¿no? Que es la epistemología, que es el estudio de la ciencia o el conocimiento, ¿no? Y hay tanta ciencia como, como sistema epistémico. Por ejemplo, la sociología, ¿cómo se llama? La ciencia que estudia la sociedad es la sociología. La ciencia que estudia el, los restos arqueológicos, y etcétera, ¿no? La arqueología y así sucesivamente. Pero Anda. cuando se engloban las ciencias, cuando hay un estudio total o hay un estudioso, ¿no? Que estudia transversalmente los campos, se llama un epistemólogo, porque estudia la Ah, totalidad de la ciencia. ok. Yo me siento Entonces, una epistemóloga. una epistemóloga o epistemóloga. Todos tenemos algo de locura. Bueno, los artistas, ¿no? Tenemos una locura implícita ya en uno, bien incorporada. Entonces, como te comentaba, ese epistema de ciencia será a partir de Platón, un saber teórico constituido sobre bases deductivas y principios generales y abstractos, ¿verdad? Los médicos, eh, ellos eh, valorizan el conocimiento empírico. Este será como uno de los principios elementales del conocimiento médico. Exacto. La experiencia, lo que llamábamos, lo que antes se llamaba empiria. Y eso está Mm, dentro del Tratado Hipocrático. Cosa que cuando estas artes en la ilustración se empiezan a dividir, cuando se crean las academias, se empieza a fragmentar el conocimiento. Esa epistemología o esa ciencia empiezan a dividir para estudiarse en campos cerrados. Y eso pasó con el arte también. El arte derivó dentro de la ciencia, porque lo que nosotros llamamos arte o las artes, lo que después se llamó bellas artes, eso estaba dentro de las artes liberales y en la creación de las academias ellas se dividieron. De hecho, en la Universidad de Padua, en el siglo XVI, estamos hablando de 1600 y pico, cuando se crea inclusive la Royal Society, que es el primer instituto que aglutina a la comunidad científica occidental, occidental en lo que hoy es Reino Unido, los ingleses. ok. Se crea ahí y se crea esa Royal Society que hoy, bueno, sigue siendo conocida y se inaugura con nombres como Newton, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? Que creo que Newton creo que fue el primer director de la Royal Society, si no estoy, y que supuestamente es parte de las élites hoy llamadas Illuminati, ¿no? O sea, que tienen el conocimiento y son sociedades cerradas, ¿entiendes? Y eso viene también de las prácticas que se hacían, o mejor dicho, del tipo de forma en la que funcionaban
las sociedades cerradas antes, ¿quiénes eran? Los la iglesia, ¿me entiendes? La Sí, élite eclesiástica. Ellos sí, eran las élites cerradas vale, que concentraban el conocimiento y concentraban toda la información, sí. teniendo porque estaban conectadas con las élites cortesanas. Ellos eran parientes Claro, pero directos de... entonces tú dices que a partir de esa institución que se abrió por ahí en los 1600 y algo, Sí, que era o sí, sea, que era científico, pues. sí. Entonces, lo que nosotros conocemos como ciencia, como te estaba comentando, retomando, ese conocimiento se empezó a separar. Y lo que nosotros hoy conocemos como arte devino o vino de lo que se llamaba antes las artes liberales, que estaban divididas en dos subramas, eh, el trivium y el quadrivium. Y en esas dos, en una de ellas estaba concentrada la aritmética, las matemáticas, la música, etcétera, etcétera. Y en la otra estaban las relacionadas más con ejercicios orales, ¿no? Con la retórica, la lógica, la dialéctica, etcétera, etcétera. Ay, qué interesante. Y sí, y ahí eh, también estaban algunas de las artes que nosotros conocemos. ¿Entiendes? Entonces, ellas estaban juntas, tenemos que entender eso. En esta Universidad de Padua, esto es muy interesante, esto es un dato que da una filósofa de origen brasilero, Vale. de apellido Rebollo, así con B alta, Rebollo, Rebollo. Sí, es un nombre bien extraño. bien rebollado. Sí, enrollado. Y ella comenta que en la Universidad de Padua no comenta, ella da el dato, el dato, ¿no? Fiel de archivo, que en esta Universidad de Padua estaban concentradas y se daban clases, en un inicio se dan clases en una misma facultad estaba, mejor dicho, no en una misma facultad, en una misma área En una misma estaba carrera. en una misma, sí, digamos así, como una misma, no carrera, pero sí estaba, sí se conectaban. Es decir, tenemos una carrera como la medicina. Ajá. Tú tenías que pasar por, por disciplinas que hoy llamamos artísticas. O sea, ¡Ah! estaba filosofía, estaba en la ciencia médica, estaba la filosofía, ciencia médica y las artes. Acuérdate que las artes eran estas artes liberales. Ujú. Es decir, antes estaban estrechamente conectadas. Entonces, mi conclusión que yo Arte y saqué, ciencia, quieres decir. sí, eso está, ¿me entiendes? Eso está Claro, conectado. porque era parte del estudio, o sea, la observación, el registro, o sea, todo eso Ujú, obviamente tuvo que haber nacido de ahí. exactamente. Pero, estamos hablando a niveles Metodológico. académicos, metodológicos, a niveles académicos. Con esto no quiero decir que, por ejemplo, un pintor tenía que ser médico o tenía Obvio, no, obvio, obvio. sino que había a nivel en la concepción antigua, Sí, eh, el conocimiento era un compendio unitario, era ¿me una entiendes? sola cosa. Sí. Y en la ilustración, a partir a partir de de la época que llaman ilustración, que empieza en el siglo XVII y podemos decir que culmina o tiene como sus últimos destellos, eh, o convive, pero ya se va haciendo otra cosa en el romanticismo, ¿me entiendes? Más adelante, ya con Hegel, estamos hablando y eso llega inclusive a un romanticismo tardío
inclusive con autores como Benjamin, que son del siglo XX. O sea, ellos tienen un pensamiento que beben de esa corriente. Lo que es Marx, inclusive, tiene destellos, ¿me entiendes? No es que son románticos, ¿no? Sino que tienen destellos. Acuérdate que el romanticismo más fuerte es el alemán. Y en la filosofía, el movimiento romántico, así como en las artes y todo esto, fue bastante fuerte. Y son movimientos que convivieron, no es que vino uno después y vino después otro. No, o sea, coincidieron muchos movimientos. Entonces, este nexo me parece interesante para conectarlo con el tema de la curaduría. ¿Por Claro, qué? Porque la medicina, y eso me dio cuenta haciendo la investigación, de revisando textos inclusive de medicina, o mejor dicho, no textos de medicina, pero sí textos que hablaban sobre la medicina, autores que hablaban sobre la medicina, más a nivel filosófico, y revisé uno que otro texto que hablaba a nivel técnico o a nivel de metodología, y me encontré con algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, cuando la vez pasada hablaba de la restauración, ajá, muchos de las o la base de la metodología de la restauración, como sabemos, viene de una fuerte base técnico-científica que viene de los ejercicios botánicos, que viene del ejercicio de la ciencia que te estoy hablando, que viene de esa época ilustrada. Y, y los curadores, entre comillas, que no sé, como dije en la vez pasada, el término curador en la época anterior y durante la apertura de los museos públicos, que cuando se hicieron públicos no se llamaba así, pero en esencia la metodología era la misma. oh, Entonces, podemos decir que la cercanía de la curaduría en su nacimiento bebe muchísimo tanto de la ciencia moderna, empírica, y fue desplazando su metodología hasta el día de hoy. Pero ella se fue desvinculando o se fue distinguiendo pues en una cultura y otra, como ya lo mencioné cuando dije que en los países anglosajones el ejercicio del curador se vinculaba más con una práctica de, de era una, restauración, ¿no? era, no, sí, era una práctica como más De mm, cuidado, de de preservar, cuido, de que perdure. sistematizar, mientras que en el lado europeo era una práctica de cuidado, pero más de interpretación y de construcción de relatos, porque Ok, ellos les interesaba al Estado, les interesaba crear un relato nuevo, o sea, un relato de construcción de república y de ensalzamiento de los nuevos personajes surgidos post Revolución Francesa, ¿me entiendes? ay, yo me Entonces, siento más ese tipo de curadora. sí, entonces te estoy hablando en términos, digamos que tradicionales, términos Claro, tradicionales, porque, y ya esto lo hablaremos después, ¿verdad? En la actualidad o a partir del siglo XX, digamos que su inicio podemos situarlos en 1920, en los años 30, por ahí. Se da un nuevo fenómeno dentro de la práctica de la selección y la exhibición, ¿no? Que es básicamente lo que hoy es la curaduría, ¿no? vale, Y la creación de un discurso. Y eso ok, lo van a hacer los artistas. Entonces, ya. Pero claro, o sea,
los artistas lo hacen porque, porque vieron cómo se hacía, Ujú. ¿no? Y ellos, sí, y ellos fueron, digamos que, vamos a O decirlo sea, así, como las víctimas, porque la, porque o la sea, historia se estudia por medio del arte. exacto, y la historia que nos relatan del arte, ¿no? La historia del arte